A todos los que nos siguen y por esta señal de TV del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, México, y por este canal de televisión 7.2 de México en línea, les damos los buenos días y poniendo este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por este tiempo que nos da de vida, por este tiempo, esta oportunidad que nos da para poder hablar su palabra, y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole la honra, la gloria y la exaltación a Él, y todo el honor que Él se merece, porque es nuestro Dios. Y hoy le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos guíe por medio de su Espíritu Santo para dar esta palabra conforme a su voluntad, aunque les pedimos una disculpa pues también a las personas por esta demora, porque pues el internet anda un poco fallo, pero aquí estamos de todas maneras esperando en Dios que esta palabra pues no llegue al aire, sino que llegue a cada corazón de los que nos puedan estar viendo o los que nos sigan por este ministerio de adoración al Señor. Les damos la bienvenida y las gracias pues por seguir este programa cada 8 días, y le damos gracias a Dios por todo lo que nos permite hoy decir y hablar y hacer, y pues le damos la bienvenida. Y vamos a entonar este canto para la honra de nuestro Señor Jesucristo, como dice este programa Ministerio de Adoración al Señor. Y dice este canto para el Señor: contigo soy feliz, me diste un corazón para poderte amar. Con todo lo que soy, mi corazón será donde tú vivas hoy. Por el mundo iré hablando de tu amor, con mucha fe en ti, pues eres tú mi luz que alumbra mi existir y todo lo que soy. Pues eres tú mi luz que alumbra mi existir y todo lo que soy. Nunca te olvidaré por ser mi Salvador, quien dio vida a mi ser, haciéndome nacer para vivir en ti. Para vivir en ti, pues eres tú mi luz que alumbra mi existir y todo lo que soy. Nunca te olvidaré por ser mi Salvador, quien dio vida a mi ser. Nunca te olvidaré por ser mi Salvador, quien dio vida a mi ser, haciéndome nacer para vivir en ti. Para vivir en ti, por el mundo iré, hablando de tu amor, con mucha fe en ti, pues eres tú mi luz que alumbra mi existir y todo lo que soy, pues eres tú mi luz que alumbra mi existir y todo lo que soy. Gloria al Señor. Pues como dice este canto, es nuestra fe, y por aquel el motivo de haber creído en nuestro Señor Jesucristo, que nos hace pues hablar la palabra. No, como lo reitero yo, no es porque yo quiera, sino es porque Dios nos ha puesto ese sentir en nuestro corazón. A todos aquellos que de veras, en verdad les digo que tenemos esa confianza y esa fe en Dios, porque es difícil pues que el hombre tenga fe cuando la fe proviene de lo alto, la fe proviene de Dios, no proviene de este mundo, ni proviene del ser humano, porque diga yo quiero estar aquí. No, así no se podría, realmente no se podría seguir la obra de Dios, porque Dios es un ser soberano, y Dios no iba a permitir que yo como ser humano hiciera mi voluntad. La voluntad la hacemos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos da ese poder de hacer lo que Dios nos permite hacer. No es el ser humano, no es el hombre quien hace las cosas, es Dios quien las permite. Y pues precisamente por eso estamos hoy aquí, para hablar la palabra por medio de esa fe que hemos tenido en Dios, por medio de ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Aunque pues en ocasiones pues nos salimos fuera de lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque pues sabemos que el mundo está pues también dominado por las fuerzas ocultas, por las fuerzas del mal, y pues el hombre actualmente pues también se mueve por su propia voluntad, no por voluntad de Dios, sino por voluntad del enemigo. Y pues por eso es que el mundo pues está como está, porque
el hombre ya no toma en cuenta a Dios, ya no toma en cuenta la voluntad, ni los propósitos, ni la autoridad de Dios, sino ya el hombre quiere hacer su propia voluntad. Y pues así es como el enemigo pues trabaja, haciendo que el hombre haga todo sin tomar en cuenta a Dios. Y pues afortunadamente los que predicamos la palabra de Dios nos dejamos mover por la voluntad de Dios, aunque para el hombre pues es lo contrario. Es lo contrario, porque pues no la entiende de esta manera, porque el hombre entiende todo a su manera personal y no entiende que todo aquel que predica la palabra es porque Dios lo ha escogido, porque Dios ha querido y por la voluntad de Dios, no es voluntad personal, sino yo desde chiquillo hubiera hablado la palabra de Dios, porque realmente desde chiquillo empieza uno a ver las cosas del mundo y el sufrimiento y todas esas cosas que a uno lo hacen sufrir y lo agobian, pues entonces, pues en esos momentos, pues ¿quién no quiere estar bien? ¿Quién no quiere tener una relación y una comunión con Dios para dejar de sufrir ciertas cosas que pasan en la vida del ser humano? Pero desafortunadamente, pues no es el tiempo para las personas, porque el tiempo de Dios son diferentes a los tiempos del hombre. Y pues un ejemplo que para mí, pues en aquellos tiempos no fue la voluntad de Dios, sino fue la voluntad de Dios que yo entendiera la palabra de Dios a cierta edad y adulta. Entonces es cuando Dios pues se mueve por medio de su voluntad. No es voluntad del hombre, ni es mi propia voluntad de estar hoy aquí en este lugar, sino que realmente pues le doy gracias a Dios porque él se ha dignado y Él ha tenido la misericordia para que nosotros podamos entender que es Dios el que nos debe de guiar, es Dios el que nos debe de llevar de la mano por sus caminos, por sus proyectos, por su voluntad, por todo aquello que Dios tiene preparado para nosotros, para que podamos nosotros caminar conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de uno personalmente, o la voluntad del enemigo o la voluntad del hombre, porque muchas veces pues así caminamos bajo nuestra propia voluntad, más que todo, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Pues por eso es que hoy estamos pues aquí, para darle gracias a Dios por todo lo que Él nos permite. Y pues vamos a ir a la palabra de Dios, porque no sabemos cómo pues se maneje el internet, porque pues muchas veces el internet, o sea, la tecnología es un medio que Dios usa y es muy importante, realmente es muy importante para servicio de Dios, para servicio del hombre, y más que todo para Dios, porque Dios permite toda esa ciencia y esa tecnología, porque si no, de lo contrario, pues si no fuera por ese medio, pues yo, háganle cuenta que le estaría hablando al aire, al viento, y pues el viento que me iba a oír. Y lo que se trata es de que esta palabra llegue a los corazones, llegue a las personas, llegue a sus oídos, para que esta palabra pues quede de alguna forma, por la voluntad de Dios, quede sembrada en su corazón, para que quede esa semilla que es la palabra sembrada en ese corazón de cada persona que nos sigue y nos ve, para que esa palabra el día de mañana tenga un propósito para Dios y tenga un propósito para nosotros mismos, para bien de nosotros mismos, de nuestros hijos, de nuestra familia. Por eso es que estamos aquí con gusto y agradecimiento a Dios, porque Dios, desde el principio, Dios ha querido lo bueno para nosotros. Vamos a ver en Génesis. Vamos a ver desde el principio, cuando Dios hizo la humanidad, la creación. Dios nos puso en esta tierra. Él nos hizo con su palabra, con su voluntad y con sus propias manos, como una obra, como seres terrenales, como personas con autoridad, para ser como familia para el propio Dios. Por eso es que desde ese principio Dios tenía ese proyecto,
ese plan para el ser humano, que fuéramos sus hijos, que fuéramos su pueblo, que fuéramos su iglesia, que fuéramos su esposa, para servir a Dios, para darle la honra a Dios, para hacer todo lo que Dios quería desde el principio, desde Génesis 1:27 al 28. Les voy a leer para ir al contexto de esta palabra. Nos dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió, y les dijo, fructificar y multiplicaros, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que mueven sobre la tierra. O sea que desde ese principio, cuando Dios nos crió, nos dio ese poder de ser como dioses terrenales, para tener ese poder de sojuzgar la tierra, de estar sobre la autoridad de toda criatura en este mundo. Pero desafortunadamente, pues, el hombre pues se ha ido por sus propios caminos y no ha entendido. Y entonces, pues, desde este momento entra la voluntad de Dios, de ser una familia para Dios, de ser una nación para Dios, de ser una sociedad que le sirva a Dios, que lo ame a Dios, que le obedezca a Dios principalmente. Pero hoy vemos que el mundo pues se ha interpuesto mucho en ese pueblo de Dios, en esa iglesia santa de Dios, y pues vemos que realmente pues el hombre se ha desviado bastante, y pues tal vez sea voluntad de Dios, o sea, ¿cómo podemos decirlo? Si Dios no lo permitiera, pues el hombre no podría pues hacer nada. Todo se hace bajo la voluntad de Dios. Después dice en Génesis 3, del 14 al 15, dice, la desobediencia del hombre es cuando la serpiente pues entra en el corazón de la persona, la voluntad del enemigo. Allí entra la desobediencia, entra la muerte y entra el pecado al mundo. Y aún así, Dios todavía nos perdona y nos viste con sus vestiduras para que ese pecado, pues, de momento quede oculto, mientras venía la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, pues vemos que como el hombre, por su desobediencia, actualmente tiene pues que sufrir las consecuencias de ese pecado, de esa desobediencia. Entonces vemos que pues en la misericordia de Dios aún Él quiere que sigamos siendo su iglesia, que sigamos siendo sus hijos y que sigamos siendo su pueblo, o aquel remanente que ha quedado de ese pueblo original que fue el pueblo de Israel. Hoy somos un remanente que ha seguido ese camino del Señor. ¿Para qué? Para ser su ciudad, su nación santa, su pueblo adquirido, para servirle a Dios. Y en Génesis 9 al 7, Génesis 9 del 7 al 9 dice, Dios hace un nuevo pacto. Después de esa caída del hombre en el huerto del Edén, Jesús hace un nuevo pacto con Noé, la familia que salió del diluvio universal. Jesús hace un nuevo pacto para que la persona, aún así, con ese defecto, siga multiplicándose sobre la faz de la tierra, para que siga señoreando sobre la faz de la tierra y pueda juzgarla y llevarla por un camino de corrección. Por eso es que al mundo pues no le gusta pues que los hijos de Dios existan, porque los hijos de Dios siempre de alguna manera vamos a estar corrigiendo al mundo del pecado, del mal, de su forma de pensar, de su forma de caminar por esta tierra. Entonces eso es lo que no les gusta al enemigo, que se hable la palabra de Dios, porque es un impedimento, es un estorbo que le estorba al ser humano como pecador,
de poder entender la palabra de Dios, más que todo a Dios. Entonces, cuando esa familia sale del diluvio universal, Dios vuelve a hacer un pacto con el hombre de volver a llenar esa tierra con familias, para que esa tierra se vuelva a poblar después de quedar vaciada de nuevo por la desobediencia del ser humano. Entonces Dios pues en su misericordia otra vez le hace un pacto con el hombre para que esa tierra no quede vacía como quedó después del diluvio universal. Entonces vemos pues la mano de Dios y la voluntad de Dios, que siempre Dios quiere y ama a la familia. Es el fundamento de Él, de su palabra, y es el fundamento de seguir en esta tierra para llenarla con familias. Y actualmente pues vemos que también la familia ya ha sido corrompida y ha sido destruida por causa del enemigo y de la desobediencia. Después vemos, después de ese nuevo pacto que hace Dios con Noé, de volver a empezar esa familia, nos dice allí mismo en el libro de Génesis 15, del 4 al 6, nos dice que ahora Dios ya no hace un pacto con el hombre. Ahora Dios le da la promesa al hombre de que su descendencia sea como las arenas del mar, como las estrellas de los cielos. Muchísima. Fíjense, el deseo de Dios, que la familia esté por encima de todo, porque Dios ama pues la familia. Para Dios somos su familia, y por eso es que Él siempre está atento a que nosotros pues sigamos su voluntad. Dios siempre quiere que estemos atentos a su voluntad y a su obediencia. ¿Por qué? Porque somos su familia, que Dios ha querido desde el principio que fuéramos familia, para amarle, para obedecerle, para adorarle. Entonces vemos que hoy en Génesis 15, Dios le está hablando a Abraham que de él iban a salir naciones, que su descendencia iba a ser muchísima. ¿Por qué? Porque Dios quiere que esta tierra no quede vacía. Dios quiere que esta tierra esté llena de sus seguidores, de sus hijos, y Dios quiere que esta tierra sea poblada por personas que realmente obedezcan a Dios y que le amen y que le sigan. No que sigan las costumbres ni la tradición de este mundo, sino que sigan a Dios por medio de sus mandamientos, por medio de su Espíritu Santo, que es lo que nos hace entender cuál es la verdad en este mundo. La verdad de este mundo es Jesucristo. La verdad de este mundo es la palabra de Dios. Y la verdad de este mundo, aunque el mundo no lo quiera, es Dios. Es su máxima autoridad del ser humano, porque Él nos crió a su imagen y semejanza. Por eso es que no somos cualquier cosa en este mundo. Todo aquel que se olvida de que está hecho a imagen y semejanza de Dios, se convierte en un enemigo de Dios. ¿Y ese enemigo cuál es? Pues es el diablo, el que siempre está impidiendo que esa familia de Dios pues crezca. Por eso ha puesto tantas cosas en este tiempo, porque pues al diablo no le conviene que haya familias, no le conviene que haya familias para Dios, sino que haya familias para Él, para que le sirvan al enemigo. Entonces es una batalla pues que todo aquel que hemos entendido que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro Criador, pues entonces ¿a quién les vamos a obedecer? Pues obviamente que a Dios, porque el enemigo no nos hizo, ni estamos hechos a su imagen y semejanza de él para servirle a Él, sino estamos hechos a imagen de Dios para servirle a Dios, no al enemigo. Y pues también en Génesis 3, del 14 al 15, pues allí nos dice que Dios le dijo a la serpiente que maldita iba a ser por toda la eternidad, y que se iba a arrastrar sobre su pecho en el polvo de la tierra, y que eso es lo que iba a comer. Dios maldijo al enemigo. Por eso es que el enemigo está tan enojado con las familias, y porque le dijo que la descendencia de la mujer, o sea, todos los hijos que nacen de mujer,
iban a ser enemigos del enemigo. Por eso es que el enemigo siempre ataca a la familia. Por eso es que en el principio, pues, el diablo no quería que naciera Jesucristo, porque sabía que de la simiente de la mujer iba a nacer el Salvador, iba a nacer Jesucristo. Por eso es la batalla entre el enemigo y nosotros, que siempre el diablo se está queriendo oponer a la voluntad de Dios. Siempre el diablo corrompe todo lo bueno que Dios hace. Todo lo corrompe, todo lo quiere transformar a su imagen del enemigo, para que no sea a imagen de Dios. Después de estos pasajes, Dios todavía nos sigue cuidando, nos sigue viendo, nos sigue dirigiendo y siempre está atento de nosotros. Por eso es que Dios mandó a su Hijo a reunirnos de nueva cuenta, porque Dios ya estaba viendo otra vez que ya nos habíamos vuelto unos religiosos, que ya habíamos entrado en desobediencia, que ya no estábamos siguiendo la palabra de Dios, sino que ya íbamos siguiendo una doctrina falsa, íbamos siguiendo una religiosidad, íbamos siguiendo todo lo malo. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda a su Hijo Jesucristo, como lo dice en el libro de San Juan 1, del 10 al 14, que dice: en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Fíjense cómo estaría ya ese pueblo elegido por Dios. ¿Cómo estaría ese pueblo elegido por Dios que ya no conocían ni a su Creador? Ya no conocían ni a su Dios, ya no se acordaban de que estaban hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque ya se habían corrompido de nueva cuenta. Por eso es que Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo a hacerse carne, para que viniera otra vez a juntar con amor, con disciplina, con autoridad a ese pueblo que ya se había desviado de la verdad. ¿Y qué hace ese pueblo? No conocerlo. Fíjense, ya se habían olvidado de su Creador, ya se habían olvidado que eran semejantes a Dios. Por eso es que tuvo que venir Jesucristo a hablarnos nuevamente, ya no tanto en una forma espiritual, sino ya personalmente con nosotros. Fíjense, bajar Dios hecho hombre a la tierra para tener una relación personal con nosotros. Qué maravilla, qué bonito es entender la voluntad de Dios, que mismo Dios se hizo hombre para venir a vivir con nosotros y a volvernos a juntar. Pero desafortunadamente, pues ese pueblo elegido, que era su pueblo de Israel, que era el que realmente tenía que existir sobre esta tierra, no lo recibió. Y pues cuando eso pasa, pues esa gracia, esa misericordia de Dios se extiende a toda la humanidad. Es cuando entra la gracia para todos, para que todo aquel que no era pueblo, para hoy es pueblo de Dios. Para todo aquel que no creía en Dios, pues ahora cree en Dios. ¿Por qué? Porque toda esta humanidad no había sido elegida para ser hijos de Dios, ni para ser una ciudad santa para Dios, sino era un pueblo nada más que iba a ser para Dios. Pero en esa desobediencia, pues Dios nos toma a toda la humanidad y nos hace sus hijos. Claro que aquellos que le obedecen, aquellos que lo aman, aquellos que creen en su nombre, y todos aquellos que han seguido sus leyes. Pero esa fue la misericordia de Dios, de mandar a su Hijo a dar la vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos entender que siempre Dios está al cuidado de nosotros. Después de esa desobediencia, pues Dios está todos los días con nosotros, dice su palabra, hasta el fin de los tiempos. Entonces, para que vean que Dios nunca nos abandona, siempre estamos al cuidado de Dios, siempre Dios está preocupando por nuestras vidas. Y pues esta es una bendición muy grande. ¿Por qué? Porque Dios, Jesucristo, nos está mostrando su misericordia de amarnos aún, aunque el hombre pues no crea en él.
Esta es la gran misericordia de perdonarnos, aunque sigamos siendo pecadores. Este es el gran amor que Dios nos tiene por su creación, por su pueblo y por su ciudad santa, que somos todos nosotros los que hemos creído en Él. Y aquí algo que Dios nos habla, y que algo muy tremendo que Dios nos está hablando, es que esa paciencia a Dios se va a terminar. Ese amor por toda la humanidad se va a acabar. ¿Y cuándo se va a acabar eso? ¿Cuándo se va a acabar ese amor por esa humanidad que no obedeció a Dios, que no lo supo amar, que no lo supo conocer? ¿Cuándo va a terminar eso? Todo esto va a terminar con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya no va a venir como un ser amoroso, ya no va a venir como un ser con misericordia, ya no va a venir a hablarnos al oído, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, ya va a venir a hacer justicia, va a venir a destruir todo aquel que no quiso obedecer y que no quiso conocer a Dios, que no quiso recibirlo en su corazón. Va a venir a destruir todo aquel que no haya pues querido creer en Él. Entonces es cuando nos damos cuenta qué grande es la misericordia de Dios, porque hoy estamos viendo actualmente cómo el ser humano se está portando, cómo el mundo hoy ha sido transformado por el pecado, y aún así Dios nos sigue dando esa oportunidad, pero esa oportunidad se va a acabar pronto. Ya no tarda, como lo dice su palabra, ya no tarda en venir a hacer justicia para acabar con toda esa desobediencia, con todo ese pecado, y acabar definitivamente con Satanás y echarlo al lago de fuego, con el falso profeta, con el anticristo, que son los que están dominando este mundo. De una vez los va a exterminar, los va a acabar, como va a acabar con todas esas personas que también le han servido al anticristo, que le han servido a Satanás, haciendo todo lo malo. Entonces, aún estamos en tiempo, estamos en una oportunidad que Dios nos quiere dar, porque nos ama. Estamos en ese tiempo todavía que existe una oportunidad de cambiar, de pensar, de reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? Todavía hay tiempo para tener un arrepentimiento y un acercamiento con Dios. Pero desafortunadamente el hombre sigue en desobediencia, pensando que Dios no va a cumplir su promesa, pensando que Dios no existe, que este mundo va a seguir igual, pero no. Dios va a venir a hacer una transformación de esta tierra. Dios va a venir a transformar todo y acabar con todo lo malo, para que esta tierra vuelva a ser una tierra como en el principio, como en el huerto del Edén. Va a ser un paraíso renovado, donde el hombre va a existir igualmente, como en el principio, como existió Adán y Eva en ese paraíso. Así va a volver a ser esta tierra, y Dios nos promete ese reino, y Dios nos promete estar con Jesucristo en este reino santo, que va a ser esa tierra nueva y ese cielo nuevo, como lo dice en Apocalipsis. Vamos a ver este último verso que está en Apocalipsis 22. Vamos a verlo. Dice, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, todavía Dios le está dando oportunidad a Satanás de que
pues de alguna forma manipule al hombre para que no lo obedezca a Dios. ¿Por qué? Porque al diablo también se le va a llegar su tiempo. También el diablo tiene tiempos para hacer lo malo. ¿Cómo lo tenemos nosotros? Ese tiempo todavía de hacer lo malo, pero también tenemos un tiempo de hacer lo bueno. Entonces aquí nos dice la palabra, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Todo aquel que hace todo lo que estamos viendo hoy en día. Todavía hay una esperanza para Dios de que aquel persona se arrepienta y le pida perdón a Dios. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea que si nosotros hemos creído a Dios y hemos sido su pueblo adquirido, pues tenemos que todavía luchar todavía por ser mejores. Es una lucha de ser mejores cada día para servirle a Dios y a nuestro Señor. Dice en el verso 12, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Fíjense, o sea, que dice el Dios mismo nos está diciendo que Él viene pronto. Y su recompensa viene con Él. Su espada viene con Él para tomar justicia de todo aquel que no quiso hacer lo bueno. Con esa espada que va a destruir todo. Pero también viene su galardón y su corona para recompensar a todo el que le obedeció. Y es Dios quien lo está hablando, no yo. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Porque yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Después de esta venida de Jesucristo, ya no hay futuro para el hombre que no se haya arrepentido. Ya no hay una oportunidad, ya no va a haber nada en que puedan hallar esa salvación, si no es ahorita, es en este tiempo, en esta oportunidad que Dios nos está dando para arrepentirnos y para ser sus hijos y estar con Él en ese paraíso, en esa tierra santa que Él va a venir a hacer en este mundo. Porque dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Se dan cuenta? Que bienaventurados los que lavan sus ropas. O sea, que dice, bienaventurados son todos aquellos que han entendido esta palabra. Bienaventurados son todos aquellos que hemos creído en Dios. Bienaventurados somos todos aquellos que hemos seguido esa palabra de Dios por medio de su Espíritu. Pero qué desafortunados son todos aquellos que no quisieron creer. Qué desafortunados todos aquellos que se burlaron de la palabra. Qué desafortunados todos aquellos que dijeron Dios no existe o que no pasa nada. Los que no quisieron creer. Qué desafortunados, porque pues ¿a dónde van a ir a parar? A ese lago de fuego donde Dios ya no va a tener misericordia para el ser humano, sino que va a ser juntamente con el enemigo echados al lago de fuego. Que no es ese infierno, porque hasta el infierno va a echar afuera a todos aquellos para volverlos a condenar, para volverlos a juzgar en el día del juicio final. En el juicio final, el mar, el infierno, todo va a dar esos muertos para que vuelvan a resucitar, para ser condenados definitivamente, por segunda vez, para perdición o para salvación. Así es que, pues yo le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me da de compartir un poco la palabra de Dios.
Y más que todo, pues, no se trata, pues muchas veces, pues es importante compartir la palabra de Dios, pero más importante es pues creerla y obedecerla y vivirla, porque en estos tiempos, pues hoy estamos en tiempos que verdaderamente el hombre ha dejado de creer en Dios. Ha dejado de creer que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ha dejado de creer que al único que le deben de obedecer es al mundo, que es a Satanás. Pero ni el mundo ni Satanás nos dio la vida para obedecerle a él. Nos la dio Dios. Dios nos hizo con sus propias manos, con el poder de su palabra. Así es que al que debemos de obedecer es a nuestro Creador. No a la obra que es también Lucifer, no a la obra que también es el mundo, sino a nuestro Creador que es Dios. Entonces Dios es lo único, es al único que debemos gratitud y debemos de darle honra y adoración, no darle adoración al enemigo, ni darle adoración al pecado, como el mundo lo está haciendo, rindiéndose a Satanás por medio del pecado, por medio de la desobediencia, por medio de lo que todo este mundo le da. Entonces estamos viviendo un engaño de Satanás. Estamos viviendo tiempos peligrosos que para el ser humano van a ser su propia destrucción. Entonces, pues, esperemos en Dios que esta pequeña palabra que hoy Dios ha puesto en nuestro corazón, pues haya sido valorada pues por todos aquellos que tengan esa conciencia de entender que estamos en una última oportunidad, porque no sabemos el día de mañana qué vaya a pasar con este mundo, como lo estamos viendo cómo está, que se está muriendo por miles de personas en el país, en el mundo, que se está muriendo la gente sin esa oportunidad que Dios les dio. Entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad que Dios nos está dando hoy en día y darle gracias por este tiempo que nos permite hablar su palabra, y darle gracias por todos aquellos predicadores que predican la palabra de Dios y por todos aquellos que Dios ha tenido misericordia para tomarlos como sus hijos y para tomarlos como sus siervos y sus servidores, para llevar esa palabra al mundo y a las naciones a través de estas redes sociales, a través de estos programas que se hacen de compartir la palabra de Dios. Por eso les doy las gracias por este día, bendiciéndolos en el nombre de Jesucristo. Y pues esperamos que sigan este programa Ministerio de Adoración al Señor, donde nuestro único propósito es hablar la palabra de Dios. No es imponer, ni es hablarles de una religión para que la sigan, no. Simplemente es hablar la palabra de Dios, que Dios nos pone en nuestro corazón y que Dios nos escogió para eso. Y pues le damos gracias a Dios por este tiempo y los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y por aquí nos veremos de hoy en noche, primeramente Dios. Bendiciones.